En el camino de la vida, hacemos o escuchamos preguntas que a veces nos inquietan. La duda y la certeza parecen estar próximas a lo largo de nuestra historia. Como dijo Benjamin Constant, soy demasiado escéptico para ser incrédulo. Hay un cuento antiguo de Oriente Medio, de un autor desconocido, que dice algo así: la verdad y la mentira fueron a bañarse en el río. Se desvistieron y entraron en el agua. La mentira, engañosa como siempre, salió primero y se vistió con la ropa de la verdad. La gente prefirió la mentira disfrazada con la ropa de la verdad antes que la propia verdad al desnudo. Hemos oído hablar de Sócrates, Shakespeare, Mahoma, Buda, Jesús. ¿Crees que realmente existieron? Quizás te hayas preguntado en algún momento, ¿es posible demostrar que Jesús existió? Es muy posible que alguien te haya preguntado, ¿está probada científicamente la existencia de Jesús? ¿Qué piensas tú? Antes de responder a eso, necesitamos saber la diferencia que hay entre una prueba científica y una prueba histórica. La diferencia es enorme. Una prueba científica es la demostración de algo. ¿Cómo podemos demostrar eso? Es simple. El mismo hecho se repite varias veces en presencia de la persona que cuestionó aquel hecho. Las pruebas tienen que realizarse en un ambiente controlado, varias veces con los mismos resultados. Tienen que realizarse observaciones, documentar los datos y verificar claramente la veracidad o no veracidad de la hipótesis que se formuló al inicio de una investigación científica. ¿Qué es una hipótesis? Es aquello que el científico pues piensa que es verdad. Él hace una primera afirmación. Ahora vamos a verificar. La verificación de esta hipótesis es el proceso de la comprobación científica. Un buen ejemplo de prueba científica fue la que realizó el científico francés Louis Pasteur. Desde muy antiguo se consideraba que la comunidad científica en realidad consideraba, y la gente común, que los gusanos se formaban de manera espontánea en materiales en descomposición. Es decir, esto se puede comprobar hoy. Por ejemplo, dejas un pollo en un lugar muchos días, no refrigerado, y cuando llegas el pollo está lleno de gusanos, ¿no? Entonces ellos creían que esos gusanos, estas larvas, emergían de forma espontánea de los cuerpos muertos y putrefactos. Era esta idea, diríamos, materialista, de que algo muerto, algo sin vida, producía vida. Pero no había una prueba científica, sino que era una evidencia visual, ¿no? Llegaban y las larvas estaban. En 1867, Pasteur hizo varias demostraciones científicas, algunas de ellas públicas, en un instituto en París, no me acuerdo el nombre. ¿Cuál fue la hipótesis de Pasteur para hacer estos experimentos? Los gusanos no se forman de cadáveres, sino que ellos se originan a través de microorganismos microscópicos que no se ven a simple vista, que a través del aire llegan en aquella carne. La mosca, esto lo podemos entender, una mosca llega, pone sus huevitos y después de los huevitos salen las larvas, solo que la mosca la vemos, pero los microorganismos no, y ahí estaba el problema. Entonces él utilizó dos recipientes de cuello de cisne y demostró que no se formaban larvas ni gusanos en el recipiente en el que el aire no entraba. Uno lo taponó, el otro lo cortó, y entonces en el que
estaba cortado, aparecieron enseguida aquellas larvas, aquellos a la vista del experimento, mientras que el otro permaneció casi un año y no produjo ningún microorganismo. Entonces, con esto fue una demostración científica célebre que acabó dando lugar a una ley muy importante, que es la ley llamada de biogénesis, que es la que dice que solo la vida engendra vida. La evidencia histórica es muy diferente. Se basa en demostrar que algo es un hecho sin dejar sombra de duda. Por el peso de la evidencia a través de testimonios orales, testimonios escritos y la exhibición de objetos que sirvan de comprobación. Si el método científico fuera la única forma de probar hechos, tú no podrías probar que cenaste ayer. Por ejemplo, no hay forma de repetir este evento en un entorno controlado. No podemos volver ayer para que puedas cenar de nuevo. Es absurdo. Pero, a través del método histórico, es simple. Supongamos que fuiste a cenar en un restaurante. El investigador que busca pruebas puede ir al restaurante, preguntar a los camareros, buscar otros testigos, se puede presentar el ticket de compra. Si el pago se realizó con tarjeta, se puede acceder al extracto del banco, etc. Este es el mismo procedimiento que un juez o un abogado seguirá en un caso judicial para demostrar la culpabilidad o la inocencia de una persona. No es un método científico. No hay cómo, es un método histórico. Entonces, es evidente que para probar la veracidad histórica de Jesús, no podemos usar el método científico. Necesitamos obtener testimonios orales, testimonios escritos y tener objetos que prueben los hechos. En esta línea de razonamiento, ¿podemos considerar fiables los textos bíblicos? Los libros del Nuevo Testamento proporcionan las fuentes directas de información sobre Jesús de Nazaret. Los críticos durante los últimos 2 siglos han atacado la confiabilidad de los documentos bíblicos alegando una supuesta falta de fundamentos históricos o contradicción con los descubrimientos e investigaciones arqueológicas. Lo cierto es que esos descubrimientos arqueológicos, incluidos los del siglo XX, confirmaron aún más la exactitud de los manuscritos del Nuevo Testamento. Son documentos en papiro, como los de John Rylands, fechados en el año 130 después de Cristo, los de Chester Beatty, fechados en el año 155 después de Cristo, y los papiros de Bodmer, que se remontan al 200 de la era cristiana. Todos son documentos tan serios que hacen de puente entre los tiempos de Jesús y los manuscritos posteriores. Tenemos información suficiente para afirmar que no existe una base sólida para fechar cualquier libro canónico del Nuevo Testamento en un momento posterior al año 100 de la era cristiana. La crítica que busca resaltar el intervalo de tiempo entre los hechos narrados sobre Jesús y su posterior documentación por los escritores del Nuevo Testamento se vuelve todavía más insignificante cuando se constata que la mayoría de los libros sagrados y las epístolas fueron escritos entre 2 y 4 décadas después del ministerio terrenal de Jesús. Cabe señalar que la cultura judía era altamente celosa por transmitir las enseñanzas de sus maestros a las generaciones posteriores y que las lecciones de los sabios eran memorizadas por sus discípulos. Un buen alumno era como una cisterna enyesada, que no pierde una única gota, como consta en el Pirkei Avot en la Mishnah. Afirmaciones dramáticas y fantasiosas como las de la película de Dan Brown, El Código Da Vinci, terminan siendo consideradas como tesis para quienes olvidan que el libro pertenece al género de ficción. Por ejemplo, la siguiente declaración. Más de 80 evangelios fueron considerados para hacer parte del Nuevo Testamento, pero fueron elegidos relativamente pocos para ser incluidos
entre ellos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora bien, críticas basadas en la mera desconfianza, sin ningún respaldo y con cero evidencias, no pasan de meras acusaciones si las comparamos a la seriedad que debe guiar toda investigación. Este tipo de afirmaciones son típicas del género literario en el que el autor es libre de inventar lo que quiera, pero no pueden ser considerados como realidad porque contradicen la evidencia histórica y el método probatorio. Simplemente se desmoronan bajo el peso y la seriedad del análisis histórico. El gran problema de estos supuestos evangelios perdidos es una datación tardía, ya que los mejores entre ellos son con seguridad posteriores al siglo II de la era cristiana, además de ser generalmente específicos de una comunidad local disidente y no eran adoptados por la mayoría de las iglesias cristianas. Por lo tanto, estos textos apócrifos no proporcionan una tradición confiable de que fueron conocidos y leídos por la iglesia primitiva. La prueba bibliográfica examina la transmisión textual por la cual nos llega un documento antiguo al no tener los manuscritos originales. Los soportes de los documentos muy antiguos, por ejemplo, el papiro, se degradaban en poco tiempo. Entonces, para preservar cualquier documento de la antigüedad, era necesario hacer copias y copias constantemente. Por eso había los copistas, los escribas, que ellos iban escribiendo, copiando, pasaban la vida entera para que los escritos no se perdieran. Por ejemplo, los copistas judíos del pueblo de Israel antiguo, había los escribas, que era una función en que toda la vida era su trabajo, ¿no? Y era un trabajo tan importante porque se trataba de preservar un documento revelado. Entonces no podía haber vacilación, no podía haber faltas, errores, porque era considerado pecado. Por ejemplo, en 100.000 letras, más de 7 errores de letra, no de palabra, eran considerados pecados. Entonces ellos tenían que tener una vida bastante organizada, dormir las horas necesarias para estar despiertos. Cuando venía cansancio no podía hacer este trabajo porque era de mucha responsabilidad, porque se trataba de mantener, preservar algo que no podía ser modificado. Entonces la riqueza de los manuscritos del Nuevo Testamento no tiene paralelo. Ellos heredaron esta escrupulosidad de los copistas del Antiguo Testamento precisamente por el mismo motivo, porque eran textos que ellos consideraban revelados, por lo tanto no se admitía ningún cambio. Y cualquier cambio era detectado por la comunidad, que se convertían en censores, se convertían en fiscales para que el texto fuera fidedigno. Entonces, si nosotros comparamos con, por ejemplo, los escritos de Aristóteles, que escribió su Poética alrededor del año 343 a.C., no tenemos la Poética que él escribió de puño y letra, tenemos copias. ¿Cuán antiguas son estas copias? Las copias más antiguas que tenemos de unos escritos de 343 a.C. son fechadas en el 1100 después de Cristo. Esto significa que hay un intervalo de casi 1400 años entre que Aristóteles escribió y luego copias que se fueron perdiendo, fueron reescribiendo por copistas, y el más antiguo que se conservó es 1400 años después de la escritura hecha por el propio Aristóteles. Además de esto, es muy importante también en la autenticación bibliográfica de cualquier obra antigua, es la cantidad de copias que tenemos. ¿Cuántas copias tenemos de la Poética de Aristóteles? Conservadas a día de hoy, 49 copias que están disponibles. Ahora, si nosotros comparamos estos números, podía hablar de otros escritores, pero Aristóteles es significativo,
personaje muy, muy valorado y muy influyente en la cultura occidental. Pero si nosotros miramos los manuscritos del Nuevo Testamento, la abundancia de material es simplemente gigantesca, más que notable, yo diría espectacular, que no se puede comparar con nada más, con ninguna otra obra de la antigüedad. No recuerdo ahora el número exacto, pero creo que estamos hablando de más de 20.000, creo que son 24.000 y algo, manuscritos conservados del Nuevo Testamento. Ahora, no son los que escribieron los apóstoles, no son los que escribieron los evangelistas, son copias, porque aquellos se deterioraron. Pero, ¿qué distancia hay entre que, por ejemplo, Juan escribió su evangelio y los manuscritos más antiguos de las copias de esos manuscritos de Juan, que son también manuscritos? Estamos hablando no solo los de Juan, sino los de todo el Nuevo Testamento. No hay una distancia mayor de 70 años. Y en el caso de algunos, por ejemplo, el propio Evangelio de Juan, estamos hablando de unos 20, 30 años después que Juan escribió, tenemos copia. Creo que es el papiro P52. Hay otros papiros de Juan y de otros evangelios, ¿no? Entonces, recapitulando, de la Poética de Aristóteles tenemos 49 copias, que entre que fue escrito y el más antiguo original que tenemos pasaron 1400 años. El Evangelio tenemos 24.000, más de 24.000, y no pasaron más de 70, y en algún caso 25, está en discusión si es 25, 30, hasta 20, pero el margen es de ese tipo. Es muy interesante darnos cuenta que nadie cuestione la veracidad histórica de los textos de Aristóteles. Y hay tantas voces que intentan cuestionar la veracidad histórica de Jesús de Nazaret. Digo intentan porque no hay base histórica, documental, seria para cuestionarlos. Los cuestionan, como hicieron los críticos o los míticos a partir del final del siglo XVIII, durante el siglo XIX, y después el XX se complicó más, queriendo discutir, pero sin base, simplemente porque no les gusta, no les apetece, no les gusta la idea de Dios, no les apetece. Entonces ellos cuestionan, bueno, como una forma de rebeldía, pero no científicamente, no es serio. Y hoy aquí no tenemos tiempo, pero es un tema muy importante para reflexionar. ¿Por qué? ¿Por qué ese odio? ¿Por qué? Dejamos para otra vez. Está claro que no hay evidencia a favor de quienes niegan la historicidad de Jesús. Negar su veracidad histórica es puro prejuicio, es ignorancia. ¿Por qué? Porque la vida, obras y palabras de ningún otro hombre de la antigüedad pueden ser tan verificadas como las de Jesús de Nazaret. Varios historiadores honestos, aunque ateos, no han tenido el valor de negar la historicidad de Jesús porque es históricamente incuestionable. Si no pudiera demostrar históricamente que Jesús existió, entonces ningún otro hombre de la antigüedad podría considerarse histórico. Pero ¿todavía hay más evidencias de la historicidad de Jesús? Continuaremos en el siguiente vídeo.